Alejandro Bodar, a ver, candidato del partido Nueva Izquierda. Yo creo que en la ciudad tenemos un problema concreto, que es que gobierna Macri. Y el gobierno de Macri le ha puesto una impronta al gobierno de la ciudad, donde permanentemente se avanza sobre lo público para favorecer el negocio privado. Ahora, ¿por qué Macri ha podido avanzar tanto en la ciudad? Yo creo que ha podido avanzar por la colaboración que le ha dado el Frente para la Victoria. Y esto es importante que lo sepan todos los televidentes. El 80% de las leyes de Macri han salido por el voto del Frente para la Victoria, porque no tiene ni mayoría en la legislatura. Yo creo que acá se ve cómo, más allá de los discursos, ¿no es cierto?, tanto el PRO como el kirchnerismo vienen gestionando negocios que comparten, porque después, para explicarse por qué votan cosas juntas, uno tiene que ver que votan a favor de una empresa como IRSA, que trabaja para el gobierno de la ciudad, para el gobierno de la nación, o el Grupo Rogio, que trabaja y al cual le facilitan los negocios en la ciudad, pero también le dan y le premian la nación, el ferrocarril, ¿no es cierto? Y ya sabemos cómo está, y así podríamos seguir. Ahora, yo creo que para enfrentar al kirchnerismo y al PRO en la ciudad, hace falta una fuerza nueva y que se plante. Yo lamentablemente no creo que es metiendo en una bolsa a gente tan diversa como por ejemplo el Frente UNE, en donde hay gente buena con gente que opina lo opuesto, desde dónde va a salir una alternativa para en la ciudad construir una nueva mayoría que permite rumbear de nuevo las cosas. Yo personalmente creo que tienen que saber la gente que si vota, por ejemplo, el Frente UNE, puede ser que acuerde con un candidato, pero que al final termine haciendo que salga un diputado que opina exactamente lo opuesto que el candidato que quiere votar. Ya tuvimos una experiencia como la Alianza. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires hace falta que surja una expresión nueva que refleje realmente las necesidades, que se plante ante el PRO, pero que se plante también ante el kirchnerismo, ¿no es cierto?, que entienda que es importante plantear temas en debate y llevarlos hasta el final. Yo, por ejemplo, el tema este que se estaba discutiendo recién de la jubilación. Acá tenemos que terminar con el falso discurso, porque ahora muchos hablan del problema del 82% móvil, pero cuando uno empieza a sondear de dónde saldría la plata, por ejemplo, para hacerlo, ahí es donde hacen agua muchas propuestas, porque es lindo decir 82, pero lo que hay que decir es de dónde va a salir la plata. O el problema del impuesto al salario. Yo creo que hay que terminar directamente con el impuesto al salario, no es subir la alícuota. Ahora, ¿de dónde sale la plata? Y acá tenemos un problema. ¿Cómo puede ser que paguen los trabajadores un impuesto, que los jubilados no tengan el 82% móvil, pero por ejemplo no pague el juego, no pague la renta financiera, no pague la compraventa de acciones, se lleven por migajas todos los metales, por ejemplo las megamineras, que se le den acuerdos como el que se le acaba de dar a Chevron, donde facilidades tremendas, cediendo soberanía y que nos va a dejar, ¿no es cierto?, una contaminación tremenda? Yo creo que entonces tenemos que discutir cómo construimos esa fuerza nueva, y para mí lo nuevo se construye con gente nueva. No con lo viejo de siempre. Se fueron los 3 minutos. Antes de seguir con los otros dos candidatos, ¿alguien de Frente para la Victoria que quiere contestar? Sí, yo quería decir dos cosas. Sí. Con respecto a las jubilaciones, hemos tenido en los últimos 10 años un aumento de 1.350% del 2003 a la fecha. En el caso del salario mínimo, tenemos el punto más alto de toda América Latina. Se nos compara con Brasil, se nos compara con Chile. En Argentina tenemos $670 del salario mínimo. ¿Saben cuánto es en Brasil? $388. Por eso se quieren ir las empresas, porque hay ventajas para que se las lleven a sus países centrales. Se habla también del acuerdo con Chevron, ¿no? Nosotros hemos peleado como Movimiento Evita, como Frente para la Victoria, para la recuperación de los recursos estratégicos de nuestra nación. El acuerdo con Chevron implica el 3% de la totalidad del área de Vaca Muerta. El acuerdo con Chevron implica además la posibilidad que en una proyección de 8 años la Argentina pueda explotar los recursos que nos ubicaría como potencia mundial solamente por detrás de China y a la altura de los Estados Unidos. Y a la vez hay que decir que cuando se habla de contaminación, las experiencias que se discuten sobre Ecuador, por ejemplo, la profundidad de la explotación estaba a no más de 1000 metros. Acá estamos hablando de 1000
y creo que más de a ver, 2000 metros Fernanda de está diciendo que no. profundidad, ¿Por qué está diciendo que no? Para hablar de las cosas, para hablar de las cosas... Después me gustaría decir algo sobre la ciudad que se menciona. Para hablar de acá. las cosas, me parece, hay que poner las cosas en su lugar. Poner las cosas en su lugar este implica proyecto- que si decís que las jubilaciones aumentaron eso, tenés que decir que gran parte de ese número maravilloso es inflación pura. Claro. ¿Sabes cuánto es la inflación de esta década? El poder la inflación adquisitivo, acumulada el poder en promedio adquisitivo de un es jubilado la menor hoy, de los últimos el poder 60 años, adquisitivo de Claudio. un jubilado hoy equivale al 50% de la canasta que necesita. Y Hay una aparte- cuenta que no me sale, congelado el pero hay poder una cuenta que adquisitivo no del me hay que jubilado. decir Si que el nosotros tenemos- 75% No hay que, de los digo, jubilados los jubilados ganan no la tienen que mínima. ganar más de 2.000 ¿Les puedo pesos. decir una cosa? A ver, esta mesa, a ver. A ver, salario mínimo. Redondeamos la idea y Salario seguimos con la mínimo, propuesta. el 40% de los trabajadores no lo cobra. 40% de los trabajadores Bueno, a ver, no cobran salario mínimo. cerramos como dar con Chevron y vamos a Milman y a Que el Rodríguez, por gobierno favor. nacional responda a un tema. A ver, Sí. ustedes ahora están justificando el acuerdo con Chevron. Hasta ayer, por ejemplo, hicieron un discurso contra, ¿no es cierto?, el capital de Repsol, ¿no? Y de ahora nos traen a Chevron. Hablan de que la contaminación es un problema secundario. Ahora, ¿ustedes no creen que con el tema megaminería contaminando todos los glaciares y canjeando por un poco de oro, ¿no es cierto?, el agua, ¿ustedes que no creen que hacer entrar a Monsanto, que contamina todos los campos y poblaciones enteras, es un problema? ¿No creen que a todo esto ahora sumarle el fracking, que es un método que está prohibido en determinados países y en que en el propio Nueva York, por ejemplo, el estado de Nueva York lo han prohibido últimamente por el grado de contaminación, es un problema? ¿Ustedes, por ejemplo, creen que la ganancia vale todo, inclusive la vida de poblaciones enteras, inclusive Bueno. la contaminación del A ver, agua? a ver, ¿Ustedes la creen que ese es un contestación y problema paso secundario solo del país? agregado. La propuesta. ¿Qué país Solo van a agregado. dejar? ¿Cuál es el discurso ¿Por qué nacional la y empresa popular Chevron? que lleva que garantice ¿por qué que la empresa Chevron Chevron? se Vamos por lleven partes. todo y nos dejen contaminación? ¿Por ¿Cómo qué puede la ser que empresa ustedes Chevron, que es digan la- que son nacionales A ver, y populares y permitan semejante aberración y que se choquen con Latinoamérica, que viene desde Ecuador de haber echado a patada a esta empresa e iniciarle Bueno, un juicio por todas las secuelas que Bueno, a ver, la dejó? No puede contestación, ser a ver, que Claudio. agregado, Pará. que ¿Por tengan qué la esa gran empresa Chevron, contradicción. que está en la Argentina, es la de peor performance en el mercado petrolero de la Argentina? Bueno, ahora le A ver, permite redondea el Gildo fracking, porque Norato, permite a ver, el redondea método Gildo no Norato la idea no de Chevron y convencional. pasamos al resto de las Parece propuestas, por favor. que el modelo que se ha construido en la Argentina, el modelo alternativo a este capitalismo rapaz en el mundo se está constituyendo. Tenemos, por un lado, el socialismo bolivariano, la inclusión del PT, la revolución ciudadana. Ecuador no lo tenían como a mí. ¿Por qué le Dejaste- dieron un ¿me dejás cachetazo a terminar? Ecuador? Flaco, Bueno, a ver, vamos a seamos hablar respetuosos, por- porque si a ver. querés... ¿Por qué? Pero bueno, te hago una pregunta, contestámela. ¿Por qué le dieron un cachetazo a Ecuador? Que le No le inició dimos un juicio ningún a cachetazo Chevron y que Ecuador. llamó a que toda El problema Latinoamérica no es la inversión la privada. repudie. A ver. El problema Ustedes es son ¿cuál latinoamericanistas es la, cuando le conviene cuál es y la cuando no le pegan un conducción cachetazo. sobre el proyecto político, sobre el proyecto económico, ¿Por qué en sobre vez el de proyecto Chevron de no buscaron a explotación? PDVSA? El Bueno, a ver. 3% de la explotación estamos hablando. ¿Puedo agregar A ver, ahora? Ahora te voy hablamos a de la citar, ciudad. te voy Le a citar. permitieron a Repsol Disculpame, que nos Néstor. deje sin Disculpame, Néstor. petróleo. Y ahora le Disculpame permiten una a cosa. Chevron que Bueno, En el año 62. Bueno, vamos a bajar un poco los decibeles. A ver, bajamos un poco los decibeles. Ya la regalaron con Repsol. Bueno, en instantes seguimos debatiendo. El ambiente En instantes seguimos. Vamos a ver un poco de orden. A ver. 10 años con Repsol. Se llevó, A ver, Claudio, se llevó todas un minuto, las por favor, utilidades de por Repsol, favor. no la regalaron. A ver, vamos a escuchar, a ver, un momentito, por favor. El reloj, la propuesta, por favor, la propuesta de Alberto Rodríguez Sá, candidato a senador en la capital, Frente para la, Compromiso Federal. Bienvenido, Rodríguez Sá. 3 minutos, sí, está el micrófono. 3 minutos a partir de ahora para que se presente y nos diga su propuesta. Yo no estoy de acuerdo con la agenda que tiene la Argentina y que tiene la clase política argentina y que tiene el gobierno nacional y que tiene el gobierno de Macri. Nos vemos ridículos en el mundo y nosotros mismos que un gobierno tenga un país tenga como contradicción principal un multimedio monopólico que quiere seguir poniendo presidente versus un gobierno que se quiere quedar con el multimedio monopólico. Esto es un absurdo, no es la contradicción principal. Puede estar en la agenda, puede estar, pero muy por encima están otros temas que no se tocan. Hablo de la cultura del trabajo, del pleno empleo, de la inseguridad, estamos mirando a San Juan.
por la minería a cielo abierto. No estamos mirando el riachuelo, que viene contaminado del siglo XIX a la fecha. No podemos cerrar esa agenda. No vemos la infraestructura. Viene el señor Macri y nos pone el Metrobús como una hazaña, no sé cuánto tiempo tardó, y un presupuesto de 260 millones de pesos, y no puede construir los puentes sobre el ferrocarril paralelo a la avenida Rivadavia. Me parece a mí que tenemos una agenda equivocada. Tenemos que cambiar la agenda de los argentinos. El Mercosur no es un megamercado con libre circulación de personas, de bienes, de servicios, no es eso. El Mercosur prácticamente sirve a muy pocas empresas y estamos haciendo el papel ridículo de tener esa situación. Yo creo que la Argentina, quiero decir algo de Chevron y de los fondos buitres. Sí. Yo creo que nos preocupamos mucho de los fondos buitres y no estamos viendo los buitres que se llevaron los fondos. Y la actitud de los revolucionarios K, que pusieron al juez Griesa prorrogando la jurisdicción y cediendo a la soberanía argentina sobre el tratamiento de la deuda externa argentina. Hecho que se replica ahora con Chevron, donde han prorrogado la jurisdicción ahora con las reglas, creo que de New York, al juez de París. Lo cual, si un mapuche se queja de que le están contaminando el medio ambiente, tiene que estudiar las reglas de Nueva York e ir a litigar a París. Esta es la agenda que tenemos cerrada los argentinos. A mí me parece que tenemos graves problemas por eso. Termino. Cultura del trabajo. Ni desde el marxismo-leninismo al conservadorismo, desde el Martín Fierro a Juan Bautista Alberdi. Se cumplió el tiempo, senador Rodríguez. En instante seguimos, ¿sí? ¿Querés redondear algo de Chevron antes de ir a Milman? Sí, que me parece que uno tiene que entender cuál es el momento histórico que vive. Es decir, nosotros hoy tenemos a nivel mundial un avance fenomenal de capital transnacional. Nosotros a nivel mundial tenemos una destrucción absoluta de los derechos de los trabajadores. Y en América Latina y en Argentina le estamos poniendo freno a esa rapacidad. Entonces, la posibilidad concreta de negociar también con los privados implica una posibilidad para el desarrollo nacional, sabiendo, y reitero lo que decía al principio, que el grave problema del desarrollo y del crecimiento sigue siendo la informalidad, y a eso tenemos que apuntar, y para eso el Frente para la Victoria va a elecciones, para ir por lo que falta. Vamos a escuchar a Gerardo Milman. Allí lo tienen ustedes en imagen. Gerardo es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Frente Progresista Cívico y Social, el partido de Stolbizer, es actual diputado del GEN. Gerardo, 3 minutos. Gracias, Mariano. Yo no creo que el futuro sea de los que más griten. La verdad que me parece que justamente ese es uno de los problemas de la Argentina, la falta de diálogo. No la falta de diferencias, porque nosotros estamos en contra del discurso único, monocolor. Pero me parece que hace falta generar algunos consensos y gritando no creo que se lleguen a eso. Propuestas, digamos, porque en definitiva ese es el espacio que tenemos para usar. Nosotros creemos que hay algunos temas y se han tocado tangencialmente, pero rediscutir el sistema tributario me parece que es esencial para resolver todas estas cuestiones. No tiene ningún sentido tocar solo el impuesto a las ganancias, tocar solo un impuesto, digamos, tenemos miles de proyectos, digamos, hoy presentados en la Cámara de Diputados. Algunos parece que se dieron cuenta ahora de que hacían falta, digo, pero hay que discutir todo el sistema tributario argentino, es absolutamente regresivo, absolutamente injusto. Los que menos pagan un litro de leche, el 21% de IVA, igual que el que tiene mucho dinero, y eso no puede funcionar. El impuesto a las ganancias, un jubilado, que es absolutamente inconstitucional, porque un jubilado ya pagó impuesto a las ganancias por su haber jubilatorio, vuelve a pagar nuevamente por estar jubilado, no es una nueva ganancia, son sus aportes del trabajo de toda su vida y vuelve a pagar impuestos a las ganancias. Y el plazo fijo de la señora Presidenta de la Nación hace 10 años que no paga impuestos a las ganancias. Entonces hay que discutir todo el sistema tributario y nosotros creemos que eso se tiene que discutir, hay que discutirlo con las provincias, no se puede discutir. Hay que discutir un programa de metas antiinflacionarias, digamos. Los números de crecimiento nominal que expresan sobre las jubilaciones son una risa, porque si no estaría
lleno de jubilados festejando y la verdad que los jubilados se quejan a mares. Entonces, en realidad lo que ocurre acá es que tenemos una inflación que no existe en el mundo, que son muy pocos países del mundo, no existe en la región, salvo el caso de Venezuela, y la Argentina tiene que proponerse un programa de metas antiinflacionarias para bajarla. Yo no te interrumpí, y no creo que sea buen mecanismo de interrumpirse y gritar, insisto. Así que para nosotros es central eso. La inseguridad para nosotros también es un tema central. La inseguridad abarca muchas cuestiones, por eso se llama seguridad social, se llama seguridad del trabajo. La seguridad abarca infinidad de temas, pero por supuesto la inseguridad ciudadana, la inseguridad pública que aparece en la agenda central, en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires, es tremendo. La influencia del narcotráfico, que ha penetrado absolutamente todos los regímenes, y la verdad es que quienes gobiernan, los intendentes bonaerenses, saben perfectamente dónde están las cocinas, dónde están los desarmaderos, sin embargo no están haciendo ninguna denuncia en ninguna fiscalía. Nosotros tenemos un programa, ha aumentado la violencia, se roban las armas del RENAR. Nosotros creemos que justamente hay que trabajar para bajar el nivel de violencia en el tema de la inseguridad ciudadana. No me queda mucho más tiempo, pero en definitiva nosotros creemos que vivimos en dos Argentinas diferentes. Algunos creen que hay ensalada sin tomate, pan a las 10 de la mañana, otros creemos que hay otras cosas. Hay que unir a la Argentina para tener un proyecto futuro. Bueno, el tiempo, Gerardo. Evidentemente el tema de los precios, el tema de la inflación es uno de los ejes, ¿no?, de la problemática de la gente en Capital, en el Gran Buenos Aires, en las provincias del país. Vamos a empezar a hablar de inflación. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo salimos de esta situación? A ver. Sí. Voy a hablar de inflación, no le voy a esquivar, pero también quiero decir algo de ciudad porque no quiero dejarlo pendiente, siendo que soy candidato a diputado nacional por la ciudad. Sí. Los problemas de la ciudad de Buenos Aires se resuelven pensándolos en forma metropolitana, con la provincia y con nación. El individualismo, el pensar uno llega ahora, una fuerza nueva, el vecino que se inundó no tiene tiempo de que la gente se ponga a trabajar dentro de 10 años. Esto se resuelva en una articulación. Y la inflación requiere... La inflación requiere... A ver, habla de inflación. La inflación requiere, primero, un gobierno fuerte que se enfrente, como se enfrenta este gobierno nacional y popular que conduce la presidenta, a los poderes concentrados. La inflación la están definiendo los privados. Entonces yo digo, ¿cómo van a ser fuerzas pequeñitas para decir, nosotros nos vamos a enfrentar a la inflación? Nosotros estamos buscando fortalecer nuestra fuerza en el Parlamento. Tenemos vocación de poder. Así somos el peronismo. Porque si no, lo que va a pasar es esto. No vamos a sesionar y viva la Pepa. Y eso no queremos más. Inflación. Ahí, bueno. Inflación. Mirá, yo creo claramente que quien tiene que manejar y bajar la inflación en la Argentina tiene que ser el gobierno nacional, que es quien está en el Poder Ejecutivo. Esta es una realidad. Lamentablemente... no ha reconocido la inflación. Cuando no se reconoce la inflación, cuando no se toma que esto es un problema, lo que termina haciendo el gobierno es medidas, yo creo que son manotazos de ahogados, congelando supuestamente precios, haciendo el cepo cambiario, pero no resuelve el problema de fondo. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Por lo menos lo que podemos hacer desde el Parlamento, y es volver a regularizar la situación del INDEC. Hoy que el país no tenga estadísticas claras, no significa solamente que no tenemos datos sobre cuáles son los niveles inflacionarios. Pero a la gente del bolsillo, perdón, ¿no? Pero a la gente del bolsillo, ¿le sirve que el INDEC te diga que hay 25% de inflación? Mira, lo que sí sirve es que ya es un avance para tener certidumbre. ¿No es una profecía autocumplida decir que el INDEC diga 25, qué va a pasar en la calle? No sé, me pregunto. No, porque tiene que ver con las certidumbres. Vos tenés que empezar a lograr niveles de confianza. Hoy en la Argentina, lamentablemente, eso no existe. Sumado a una cuestión no menor, que es la falta de inversión. O sea, lamentablemente, durante estos años también hubo una baja en los niveles de inversión. Entonces vos tenés, por un lado, una presión del gobierno hacia generar mayores niveles de consumo y, sin embargo, no tenés oferta del otro lado. Entonces esas son las cosas que también tenemos que empezar a cambiar. A ver, Gildo. Sí, dos cosas. Inflación es disputa distributiva, indudablemente. Y en ese sentido hay dos sectores. El capital corporativo, la centralización y la transnacionalización de la economía que todavía tenemos y los derechos de los trabajadores. Entonces, en esa disputa, este gobierno, con sus limitaciones, con sus déficits y con todas las cosas que tenemos por resolver, ha decidido pararse en el lado de los más humildes. Ha decidido pararse, gobernar y que genere ganancia para los 40 millones de argentinos, pero se para y siempre se para en la reivindicación de los sectores populares. Está bien, Gildo, pero tenés una masa de clase media que también está mirando a ver tenemos qué guiño la inflación le hacen, ¿no? más baja de los últimos 50 años en la Argentina. Vamos a los datos, ya que se habla de los datos. Tenemos en la década del 60, acumulada en una década, el promedio 28%.
En la década del 70, acumulada en una década, 148%. En la década del 80, acumulada, 380%. En la década del 90, por la destrucción del trabajo, 8%. Del 2003 al 2012, 17%. Si comparamos la inflación con el aumento del trabajo, con el aumento del salario y con el aumento de las jubilaciones, vemos quién gana. Ganan los trabajadores. Y reitero, lo que falta y lo que genera el círculo virtuoso en la economía es resolver el problema del blanqueo de trabajadores y de la informalidad. Yo lo que creo que el problema es que falta resolver el problema del blanqueo, pero ustedes son el gobierno y ya no llevan Sacamos a la Argentina de la crisis. No llevan un año. Estamos resolviendo hace 10 años trabajando en eso. Si todo les va bien, van a terminar 12 años de gobierno. Yo, por ejemplo, yo creo que hay medidas concretas que hay que aplicar. Estamos laburando. La sociedad tiene que entender que estamos laburando. Todos los días, sea lo que hacemos, trabajando. Yo creo que está lerdo, porque es un laburo lerdo, porque hay problemas concretos. 60 años de yo creo que hay que sacar, hay que eliminar el IVA. ¿Qué falta? Hay que eliminar el IVA de la medidas concretas. Yo creo que mientras discutimos hay que eliminar el IVA de la canasta básica. Por supuesto. Claro, por supuesto, pero ustedes son el gobierno, ¿por qué no lo hacen? Porque hay que construir segundo tema, yo creo que hay que atar a los salarios a la inflación y hay que indexarlos mensualmente para que no pase lo que pasa siempre, que ¿quién es el que más recibe las consecuencias nefastas de la inflación? El que menos recursos tiene. Entonces, yo creo que mientras discutimos y mientras ustedes se toman el tiempo para resolverlo, tenemos que discutir cómo hacemos para que los trabajadores no pierdan cada mes poder adquisitivo con su salario. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Va y le da órdenes a todos los dirigentes sindicales que le hacen caso para que trabajen para que nunca en estos últimos meses y en estas últimas paritarias lo que se aumente de salario sea parejo a la inflación. El INDEC no es un problema para el trabajador. El problema del INDEC, ¿cuál es? Que ustedes utilizan esa cifra para después ir a discutir a la baja los salarios de los trabajadores. Y que hablar de los trabajadores en negro, que ni siquiera tienen la posibilidad de tener la posibilidad. Un minuto, por favor. Claudio Lozano, que es economista también. Claudio, ¿hay mucho componente de cultura empresaria para la inflación también? ¿De querer ganar 5 veces más? Nosotros no hablamos del INDEC. Llevamos en nuestra lista a Cintia Poc, que fue la que le dijo que no a truchar los datos sobre pobreza e indigencia a Guillermo Moreno. Así que nosotros somos lo que hacemos. 2, es necesario restituir el INDEC. 2, no es un problema de cultura. Los principales mercados de la economía argentina tienen una visible y elevada concentración. Consecuentemente, los empresarios tienen capacidad de fijar precios con independencia de la estructura de costo. Es realmente simpático escuchar que se diga que este gobierno ejerce su poder frente a estos empresarios después de haber permitido lo que permitió con Repsol y después de haberle dado a los exportadores la posibilidad de quedarse con el trigo y poner el precio del pan a 20 mangos. Es un disparate. No hay estrategia de regulación de la concentración en la Argentina. Primer tema que debería haber. Segundo tema, se necesita una estrategia de concertación social que permita recomponer el poder adquisitivo de los ingresos por encima de la evolución de los precios. Y eso hay que hacerlo en términos generales y sector por sector. Tercero, hay que concertar una estrategia de inversión. Hay que replantear las ganancias extraordinarias que tienen aquellos que manejan los recursos naturales. Hay que capturar esas ganancias para financiar el cambio productivo. Y por último, propuesta concreta. El gobierno congela el producto en la góndola. Eso no sirve para nada. Un producto es el resultado de una cadena de producción donde hay materia prima, elaboración, industria, transporte y distribución. Esa mesa con empresarios grandes y chicos y un Estado que regula mercados es lo que debería organizar la Secretaría de Comercio para fijar precios en relación a los costos. ¿Le quieren contestar? ¿Le quieren contestar ustedes? Bueno, el Frente de Izquierda quiere hablar de inflación. Dos cosas. Un minuto, Néstor. No, me parece que va a repetir. Responde Gilde. Para no gritar, va a repetir. Él habló del problema. Entonces yo quiero responder. Bueno, a ver, Néstor. No, yo quiero responder. En primer lugar, se dice que la inflación es una elección para favorecer a los más humildes. La inflación es una política consciente para confiscar al pueblo trabajador. Entonces, el primer problema es que hay un 70% de los trabajadores que ganan menos de 4.500 pesos. Primer problema, el salario mínimo tiene que ser equivalente a una canasta familiar.
que hoy supera los 8.000 pesos, ya no tenemos ni el cálculo, porque acá se ha dicho bien, no hay INDEC. Hay que terminar con el trabajo en negro. Ahora vamos a problemas más de fondo. Acá hay una emisión monetaria, que siempre que hay inflación hay una emisión monetaria. ¿A dónde va la plata? Y esto se vincula con otros cuentos del impuesto al salario. La plata no va a la redistribución de la riqueza. La plata va a la usura de la deuda externa, que la hemos pagado 2 o 3 veces, y este gobierno prioriza juntar hasta el último dólar para pagar el jugoso negocio de los bonos. Otro gran rubro del gasto inflacionario son los subsidios a las privatizadas. Y este gobierno rescató las privatizaciones menemistas y nos cuestan 100.000 millones de pesos anuales. Eso no es ninguna Rodríguez, a ver, la inflación. Sí. La inflación castiga el salario. El salario. La moneda se mide por el poder que tiene el salario, el poder adquisitivo del salario. La inflación castiga el salario. La inflación castiga al asalariado. Castiga al trabajador, castiga a la gente humilde. Primero. La reserva monetaria de la Argentina hoy en día son 37.400 millones de dólares. De papelitos hay 17.000. Reales hay 20.000 millones de dólares. Y el circulante que tiene la Argentina, el circulante, por lo menos, el declarado, bueno, por lo menos son 200.000 millones de pesos. Entonces, la inflación se produce porque el gobierno nacional saca las reservas para fines de politiquería, para ganar elecciones, y bueno, genera la inflación. Lo que tiene que hacer el gobierno lo que hay que hacer para que no haya inflación es no sacar la plata del central, para decirlo de forma elegante. ¿Honorato? Sí, yo cuando veo tantos compañeros, porque son compañeros, mucho de militancia, cuestionar gran parte de las medidas de este gobierno, desearía que la misma fuerza, que el mismo encono, que la misma voluntad se lleve adelante para cuestionar a los grandes grupos de poder en la Argentina. Porque los grandes grupos de poder en la Argentina son los que cotidianamente le ponen palos en la rueda a este proyecto, y le ponen palos en la rueda para que gran parte de las cosas que se discuten acá no se puedan llevar adelante. Y me parece que ahí tenemos que enfocar la principal contradicción, porque nosotros, con todas las cosas que nos falta por hacer, en algunos aspectos hemos invertido el sentido del poder. Porque cuando vemos que todos los candidatos de la oposición reivindican, por ejemplo, la asignación universal por hijo, ahí lo que vemos no es oportunismo electoral, ahí lo que vemos no es intento de confusión, ahí lo que vemos es una conquista para el conjunto de los hijos de la clase trabajadora argentina. Y eso significa que esa conquista que unifica, que nos da poder, invierte el sentido del poder y va ese poder de abajo para arriba. Y para eso tenemos que profundizar, para enfrentar a aquellos tipos que nos ponen palos en la rueda y que son las grandes corporaciones. Bueno, muchas gracias. Nos estamos yendo. Gracias a todos. Ha sido muy interesante el debate. Han podido expresarse, han podido mostrarse aquí en A24, y bueno, lo mejor el domingo 11. Lo mejor gracias a todos. Es seguir haciendo, que es lo que elegimos gracias, nosotros. Gracias a todos. Tenemos la oportunidad que nos brinda el Estado de Derecho de emitir nuestro voto el 11 de agosto. Vamos a ejercerlo con total libertad y eso es lo más importante.